Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa En Voz Alta. Hoy nos acompañan Carlos Rentería, María Alemán y Arturo Marcial. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Y pues el tema, las encuestas. Es un elemento que pues estuvo muy presente ahora, como creo que normalmente en todas las elecciones. Hace 2 semanas, un poquito más, tuvimos elecciones en 6 estados, pero ahí no acaba el tema de las encuestas. Continúan ahora con la expectativa de que la candidatura a la presidencia de la República por parte de Morena se ha dicho que será con base en una encuesta, que muchas administraciones inclusive basan, digamos, la calidad de su desempeño, bueno o malo, con base en encuestas que se publican frecuentemente, y también que ya la mayoría de los partidos, y esto no es nuevo, toman alguna decisión importante con respecto a la postulación de candidatos con base a las encuestas. Por otro lado, hay una crítica fuerte en México, en otros lugares del mundo, con respecto a lo que están diciendo las encuestas, y que una vez que sale el inevitable resultado, pues se haga ese comparativo y encontremos situaciones como las que les voy a platicar ahorita. Miren, por ejemplo, voy a comentar 2 casos muy marcados. Hay una página que se llama Polls, que lo que hace es pues acumular las encuestas que van saliendo previa a los procesos, y una vez terminados hacen las desviaciones o nos presentan las desviaciones. Por ejemplo, Campaign and Elections. En Quintana Roo tuvo una desviación de 10.4% menos para la candidata que ganó finalmente del partido Morena, Mara Lezama, nada más de 10.4. En el caso de Oaxaca, tuvo una desviación de 15.1% a la baja con respecto al ganador, que también fue Salomón Jara. Le dio 45 cuando gana por 60, números así un poquito gruesos. En Hidalgo, 14.6% de desviación. Y ya nada más rematamos ahorita con Aguascalientes, donde se equivoca ahí sí menos, con 7.8%. Hay un caso similar, para no hacerlo solamente con esta encuestadora, ya no daré los números, pero más o menos una constante similar de error de una encuestadora que se llama Cripes, o Crips, no sé, yo nunca la había escuchado, pero creo que podríamos arrancar con eso, Charlie, si te parece, pues el papel de las encuestadoras, su influencia y también, me parece, sus equivocaciones. Pues quienes tenemos ya un tiempo dándole seguimiento a todo este tipo de las decisiones políticas, yo recuerdo que las primeras encuestas, por ejemplo, en Querétaro, que empezaron a tener peso, fueron fallidas. Yo recuerdo en 1997 la elección de PRI versus Fernando Ortiz Arana versus Ignacio Loyola en el caso del PAN. Pues aquel desplegado o aquel titular del diario de Querétaro de 2-1 a favor de Fernando, ¿no? O a favor del PRI en aquel entonces, del licenciado Ortiz, y luego cómo da la vuelta el resultado. Como uno de los primeros ejercicios locales que se hizo aquí en el estado de Querétaro, el caso de la presidencia municipal también en aquel lejano 1997 prácticamente daba 2-1 en los números que se conocieron en aquella ocasión, y ya desde entonces se volvieron la parte de la continuidad en el caso del estado, y ya ha habido aciertos y desaciertos. Los partidos políticos han ido de procesos internos para seleccionar a sus candidatos hasta asambleas, hasta procesos internos en donde descalifican y bajan a sus candidatos a raíz de mostrarles una encuesta. ¿Sí? O sea, se forzaba, Arturo, Mari, la unidad en los partidos políticos cuando te mandaban llamar y te decían, bueno, sí hay un proceso abierto en el partido político, o sea, sí hay posibilidad de inscribirte, pero fíjate que mandamos a hacer una encuesta, que a veces hasta te la cobraban, ¿eh? O sea, era un asunto de que, bueno, ¿quieres tú participar? Pues pone una lana para la encuesta, y tú veías si era una encuestadora, pues más o menos, si era una encuestadora mediana o era una marca, dependiendo de tus recursos. Y te decían, bueno, pues aquí está la encuesta,
y bueno, no eres el candidato que puede ganar, y entonces forzaban la unidad de los candidatos. Y entiendo que eso todo se hizo en los partidos. Hoy ya se hace, como mencionas, público. Dicen, ahora sí, de forma pública no se forza la unidad, pero vamos a tener un instrumento de medición que va a ayudar al partido político a tomar una determinación. Inclusive ya se incorporan de manera reciente en los estatutos de los partidos políticos para darle este asunto de legalidad a algo que ya en los hechos ya estaba. Pero ahora nos encontramos con que el gran problema que tienen las casas encuestadoras de ganar credibilidad. Y en el caso, por ejemplo, ahorita del tema que nos tiene distraídos a todos de los grandes temas nacionales, y que pues, no voy a hacer la excepción, porque en vez de hablar de los grandes temas nacionales, voy a hablar de los presidenciables de Morena, o sea, voy a caer en el juego, ¿no? Digo, un ratito nada más, vamos a hablar de la inflación, de la inseguridad, vamos a hablar de los presidenciables. Pues ya uno ya dijo, oye, que fue Ricardo Monreal, dijo, yo no juego al tema de las encuestas, yo me voy con que la gente me seleccione, ¿no? Y entonces ahí ya parece que no parece un asunto de consensos, ¿no? Tema de las encuestas. Claro, hay por supuesto una sospecha, ¿no? Debemos decirlo, quizá no podemos sustentarlo, reitero, creo que es un dicho, si esto no tiene que ver también con que el que paga manda, ¿no? Quien manda a hacer la encuesta y luego curiosamente sale publicada con alguna situación que pudiera favorecer alguna causa, pues tuviera que ver en esta especie de complicidad que se diera entre candidatos y encuestadoras. Y también, debemos decirlo en algunos casos, algunos medios de comunicación. Yo recuerdo que en algún año me llamó la atención, vivía yo en la Ciudad de México y de repente pues, llega veo un periódico ahí en la recepción de Publicación Nacional muy importante y sale una encuesta de Querétaro, de una alcaldía. Y ay, caray, que si a los lectores de este periódico les interesará muchísimo para que en primera plana esté quién va a ganar una alcaldía en Querétaro. Pero bueno, son sospechas y será que uno es muy mal pensado. Pero ¿qué pasa, mi estimado tocayo? ¿Qué pasa aquí con este tema de solamente una falta de, digamos, técnica en términos de lo que implica levantar una encuesta o podría haber algún elemento diferente? Yo creo que nuestra audiencia tiene que tener claro que las encuestas son fotografías de un momento determinado en la sociedad. Una encuesta bien hecha tiene una metodología rigurosa donde los márgenes de errores no superan el 5%. Entonces, y los niveles de confianza también son muy mínimos. Y te interrumpo, tocayo, tampoco mencioné las que lo hacen muy bien, porque, por ejemplo, de las eras, tiene un rango de equivocación pues dentro del margen de error. Perdón, tocayo, pero sí es importante también señalarlo. Sí, no, hay casas encuestadoras que lo hacen muy bien y no nos vayamos muy lejos. En Querétaro, la principal y más prestigiada casa encuestadora se llama Universidad Autónoma de Querétaro. Veamos las últimas elecciones. Yo creo que las encuestas fueron muy cercanas a la realidad, a la votación final. Hay algunas diferencias, desde luego, pero tiene que ver con los momentos. Yo creo que en el ámbito político electoral, sobre todo, las decisiones electorales, es decir, la preferencia que el elector va finalmente a manifestar el día de la jornada electoral, está supeditada a muchas variables. Entonces puede sí modificarse, pero sí, también es más que obvio que esas diferencias de 15, 18 puntos, pues habla de un poco rigor metodológico de las casas encuestadoras. Desde luego, eso da también para un trabajo periodístico de mayor profundidad, donde habría que ver también quiénes son los contratos y convenios que tienen estas casas encuestadoras. Como tú bien lo referías, tocayo, yo creo que de algunas, no todas, no hay que generalizar, claro, pero sí hay algunas que desde luego tienen cercanía con gobiernos, con partidos políticos y que, pues bueno, le hacen al estirar y a dirigir las encuestas de cierta forma. Lo cierto es que una encuesta seria y con una vitrina metodológica rigurosa no tendría por qué estar tan desfasada de la realidad.
Seguramente podría, cuando son elecciones, en el caso del ámbito político electoral, cuando son elecciones muy reñidas, seguramente cuando dos actores están muy cercanos, podría haber alguna variación, pero me parece que lo primero que tenemos que asentar sobre la discusión es que habría que centrarnos en dos cosas cuando hablamos de las encuestas. Primero, las casas encuestadoras, ver los vínculos de por dónde están sus contratos, sus convenios, y lo segundo, la rigurosidad metodológica que tienen. Porque hay incluso gente que publica o que difunde en redes sociales sondeos que no es lo mismo que una encuesta, ¿no? Uh-huh. Hay gente que le hacen a las encuestas de llamadas telefónicas con call center. O sea, habrá que ser muy cuidadosos cuando hablamos de una encuesta y de una encuesta seria, y en ese sentido, pues bueno, sí entender por qué de repente tendemos digamos, una serie de publicaciones que benefician a uno u otro actor, ¿no, Arturo? Lo manejabas muy bien, lo hablábamos también, decía Carlos, esos mentados 2-1, habría que entrarle a analizar hasta dónde se apegan a los cánones científicos sociales las encuestas, porque lo cierto es que las encuestas funcionan, no solamente, se hacen famosas cuando son tiempos de elecciones, pero hay otros temas que desde las ciencias sociales son unas herramientas privilegiadas para llegar a un objeto de estudio. Claro. Pero entiendo que en el último proceso electoral la universidad ya no sacó su encuesta. Sí, sacamos. Sí sacó una encuesta, ¿no? Claro. ¿De qué fue? A la elección de gobernador. Sí. Okay. Y de algunas alcaldías no fue propiamente a la universidad, sino que fue un tercero que contrató, pero en el caso de la universidad, a la elección de gobernatura sí sacamos una encuesta. ¿Son, María, un instrumento publicitario? También las encuestas, no lo sé, es pregunta, y por otro lado, inclusive recaudatorio. Claro. No, porque bueno, pues Ahí va el candidato, aquí traigo Oye, los datos. claro, ¿no? Aquí están mis datos y pues hay que ponerle cochinito, ¿no? Pero, ¿qué son, María? A ver, yo creo que primero para la audiencia habría que distinguir a qué nos estamos refiriendo en la conversación cuando hablamos de encuestas, porque hay varios tipos. Están las encuestas de salida, están los conteos rápidos y están las encuestas que se realizan durante el proceso electoral o la campaña. Y creo que particularmente la discusión, el análisis de este programa tiene que ver con las últimas. Las encuestas que se llevan a cabo durante un proceso de campaña, durante el proceso electoral. Porque la diferencia básicamente es que las encuestas, por ejemplo, los conteos no encuestan, o sea, no le preguntan a nadie. El conteo rápido lo que hace es capturar de alguna forma la información que es de las sábanas, de las casillas, ¿no? La primera vez que se utilizó eso fue para la elección del 94 y fue contratado incluso por el Instituto Federal Electoral. La encuesta salida es la que cuando sales de la casilla te preguntan, pero ahí hay un encuestado y un encuestador, ¿no? Como tal. Y también hay un muestreo y tal. Y la otra, que es a la que nos estamos refiriendo, es la que se lleva a cabo durante un proceso, ya sea para elegir un candidato, una candidata o ya en campaña, ¿no? Y la gran discusión a la que queremos llegar es a ver, pareciera últimamente que empiezan a surgir una serie de empresas que a lo mejor no son las que desde hace muchos años o que ya tienen un prestigio consolidado, como alguna de las que ya mencionaste, y pareciera que hoy empieza a surgir la necesidad de crear empresas que puedan hacerte un sondeo o una encuesta a modo, ¿no? Para decirlo con toda claridad, porque existe este paradigma de creer que el que salgas arriba en una encuesta influye en el electorado o influye en los círculos de opinión o con los comunicadores, con los periodistas, que empieza a generar una serie de efectos cascada que pueden terminar incidiendo en el resultado de la jornada electoral. Y entonces por eso se hace, ¿no? Al final del día hay esta creencia. Yo creo que se han empezado a desvirtuar el objetivo de estos ejercicios y realmente se utilizan como un mecanismo de percepción, para generar percepción o de push, como habitualmente se conoce. Y la gran discusión es cómo hacer que el que recibe, el que lee una encuesta a través de un medio de comunicación masivo,
tenga las herramientas para interpretarla dependiendo ahora sí que de quién la hizo, ¿no? Al final del día, las encuestas o los resultados de una encuesta le pertenecen al que la pagó. O sea, una encuestadora no puede publicar una encuesta que le mandó a hacer otra persona. El único o la única persona que puede solicitar su publicación es el que la pagó. Entonces, creo que el análisis sería entrar a la discusión de qué herramientas podríamos proponer, y hay varias cosas que se han hecho en el mundo entero, para que el que lo consume, el que lo recibe, el que lo lee, tenga la información de quién mandó a hacer esa encuesta. Más allá de la encuestadora, porque la encuestadora al final del día, pues va a haber muchas que se van a prestar, otras que no se van a prestar, dependiendo de la empresa. Pero yo creo que la gran discusión no está en la encuestadora, sino en cómo le brindamos la información al elector, en este caso, que va a recibir a través de un medio de comunicación o de las redes sociales esta información, para que pueda hacer un análisis concreto, ¿no? Y pueda saber cuál es el origen de esa información. Claro. Pero María dijo un tema bien importante, una palabra, ahí Carlos Rentería, percepción. O sea, lo que se intenta es, son instrumentos que alguien los paga, puede ser partido, puede ser incluso candidato, pero el tema es que no se quede en lo interno, sino que tiene un impacto en lo público, lo social y lo electoral. Es decir, más allá de que se pueda determinar candidatos por encuesta, la realidad es que la publicación de una encuesta que pudiera tener una falla metodológica o algún tipo de contubernio o algún otro elemento no necesariamente óptimo, pues trasciende a la sociedad. Y entonces genera una percepción y puede generar un elemento de pues, alteración, impacto en la tendencia de los votos, ¿no? Se han visto cosas que también las levantan las encuestas. La gente quiere votar por el que cree que va a ganar. Y la encuesta ayuda mucho justamente a determinar este tema. Tú hablabas de la foto, Tocayo, de la foto del momento. Nos ha tocado ver que en medios se publican con letras muy chiquititas las cosas que están diciendo, sondeos, fechas, inclusive fechas alteradas, ¿no? Que las pusieron, levantaron 2 meses antes y las publicaron. Oye, paréntesis rápido, justo me acuerdo en el proceso en el que además, pues 3 de X fuimos compañeros en ese proceso, a mí me acuerdo mucho de una encuesta que se publica y supuestamente todavía no la habían elaborado. O sea, la fecha de elaboración era posterior a la publicación. Claro, y este es el tema es, en general, hay un impacto, Charlie, ¿no? ¿Cuál es la obligación del Estado a través de la ley? ¿Habría manera de poder poner un filtro, un freno? Fíjate que más de los que existen. Yo le veo ya un asunto inclusive de perversidad. Cuando tú como mayoritario partido en el gobierno dices, voy a seleccionar a mi candidato a través de encuesta, primero lo que obligas es a lo que ya ha pasado estos últimos días. Todos se subieron a TikTok, todos se subieron a Instagram. O sea, de manera automática, si estamos aquí los 4 en una competencia y el jefe nos dice, los va a medir con una encuesta, automáticamente ya te manda la campaña. Entonces, es prácticamente imposible no violar la ley. Entonces, yo no sé si ahorita podría haber algo tan agresivo como decir, oigan, este método viola la norma per se, porque al decirle a tus militantes que lo vas a hacer a través de una encuesta, lo que van a tratar de hacer tus militantes, y no solamente es ahorita la presidencia de la República, o sea, imagínate lo que va a suceder en los 2 estados en donde va a haber elecciones de gobernador, o cómo se van a empezar a mover aquí quienes aspiren a ser presidentes municipales o diputados federales. O sea, vamos a tener 456 campañas, que son los cargos de elección que regularmente se disputan en el estado de Querétaro. Porque dicen, bueno, si eso va a suceder a nivel nacional, pues a nivel local va a ser exactamente lo mismo, o por lo menos esa va a ser la atención. Y entonces vamos a tener una serie de actores políticos, todos tratando de impactar ya en el electorado, y entonces eso ya se convierte en una pre-campaña. Desde luego, cuando la gente ve que alguien va tomando ventaja, pues se carga de ese lado, ¿no? Lo decíamos hace muchos años, es la cargada. Y a veces la cargada tiene que ser de un grado, ¿eh?
O sea, empieza alguien a perfilarse y automáticamente por gravedad empieza a jalar los actores políticos. Yo recuerdo en el tema de la universidad, siempre se esperaba, no estuve muy pendiente de esta última, que la universidad se pronunciara. Pero recuerdo la elección del 2018, que estuvo muy reñida en el caso de la presidencia municipal y que se resolvió por 1,513 votos. Los tengo los recuerdo perfectamente, que piratearon la encuesta de la Universidad Autónoma de Querétaro. O sea, antes de que la universidad la diera a conocer, 2 días antes hubo un fake de la universidad y luego un día antes hubo otro fake y luego salió la universidad con su encuesta y luego hubo 2, 3 fake más. O sea, de tal manera que ya no se supo cuál era la encuesta normal de la universidad y así hubo de las principales casas encuestadoras. No es solamente lo que dice la realidad, sino lo que se truquea para impactar en la realidad y desde luego el elector pues se desconcierta, ¿no? Claro. ¿Hay algún elemento, tocayo, diferente que debiera ser considerado? Porque parece que todo tiende hacia este lado, más públicas, más privadas. De hecho, hay que decir que inclusive está ya demasiado público y muy institucionalizado en la izquierda. Por ejemplo, hablando de las contiendas internas, pues viene de aquella famosa encuesta, 5 encuestas en el 2011, donde Andrés Manuel López Obrador escoge 12 casas encuestadoras, Marcelo Ebrard 2 casas encuestadoras y hay una tercera en discordia, que en realidad fue quinta en discordia, que es quien le da el punto de diferencia en un particular rubro al actual presidente y Ebrard termina por ceder, ¿no? Está como consolidado que ese es el método, pero los demás partidos lo han ido también tomando, creo que desde hace mucho tiempo, estas mediciones internas, y yo no sé si hay un elemento diferente que deba ser tomado en cuenta. Yo me acuerdo que eran otros tiempos, no necesariamente voy a tratar de juzgar si buenos o malos, pero a mí me parecía un elemento de estadista cuando López Portillo deja a su sucesor y en lugar de decidir por Moya Palencia, decide por Miguel de la Madrid y dijo, el tema es que los tiempos y los problemas son económicos, no son políticos. Ahí no hubo una encuesta con relación a la popularidad, sino a la necesidad del país, ¿no? Entonces, a final de cuentas, me parece una cosa que al margen del análisis del sexenio fue importante. Pero antes era el que se movía. No salía en la foto, o sea, estaba exactamente prohibido lo que ahora se institucionaliza, ¿no? Ahora es muévete porque si no, no vas a salir no va a salir en la foto. No vas a salir en la encuesta. Sí. O las potencialidades, ¿no? Que también puede ser que las campañas son para darse a conocer. ¿Es la encuesta el mejor elemento para tomar decisiones con respecto a los partidos políticos y sus candidaturas? Más es una pregunta harto difícil, Arturo. Yo creo que si hay alguien que tiene elementos para contestar, serían precisamente ustedes 3. A mí me parece, lo veo desde fuera, y desde una posición súper cómoda, yo creo que los partidos políticos tendrían que fincar el perfil de sus candidatos de acuerdo a los diagnósticos sociales que tengan. O sea, justo como lo acabas de mencionar, ¿cuál es la problemática que venía con López Portillo? Entonces, de la Madrid, ¿cuál era el perfil? Me parece que las encuestas resultan un elemento importante para, digamos, decir quién está más posicionado en términos sociales, quién es más visible, pero no necesariamente quien es más visible es el más apto para gobernar. No necesariamente quien tiene mayor seguidores en redes sociales o quien de alguna otra forma tiene mayor penetración es el mejor perfil para buscar una candidatura. Yo creo que los partidos tendrían que voltear a buscar candidatos que tengan base social, Arturo, o sea, que tengan trabajo de campo, que tengan estructura y que desde luego sí sea un referente en la encuesta. Ahorita que hablabas de cómo se ha abusado y se ha hecho un uso político, yo creo que a lo mejor van a decir, Arturo, todo lo quieres legislar, pero yo creo que sí nos hace falta un poquito apretar un poco ahí los temas, porque sí es cierto, ha habido un abuso de las encuestas en términos inclusive de magnificarlas como el elemento central, y ahora que el partido en el gobierno federal
las está, digamos, ya las hizo públicas, y hizo públicas que va a hacer una encuesta, no hace pública la vitrina ni las encuestas, hace público que va a ser a través de una encuesta, pero ahí lo interesante es ver cómo están logrando posicionar un argumento a través de una encuesta sin dar elementos suficientes para saber quiénes son las encuestas, quiénes hacen las encuestas, cuál es la vitrina metodológica. Yo creo que eso abonaría mucho más, y sumado con perfiles de candidatos que tengan otros elementos, podrían tomarse buenas candidaturas. O sea, habría buenos perfiles, y que desde luego eso, al ser un espejo con la sociedad, pues tendría un buen impacto, porque lo cierto es, Arturo, y perdón que lo diga a ustedes que tienen trabajo partidista muy respetable los tres, de verdad, los partidos están en un desgaste absoluto. Y me parece que la herramienta de las encuestas, y llámese ahora Morena, solo viene a legitimar a veces decisiones populares. O sea, de verdad, y lo digo en términos de establecer que los partidos necesitan democratizarse. Sí, vas a ir tú, Arturo, o María, o Carlos. Arturo, ¿cómo le hacemos? Las encuestas pueden ser un primer paso. Yo diría las encuestas y otras cosas, ¿no? Pero las encuestas mandan, ¿eh? Sí, pero fíjate, por un detalle interesante. Habrá que ver, observarlo, ¿no? Pero yo creo, la última medición decía que los partidos políticos, del 100% de la población, el 4% estaba afiliado a un partido político. Y luego vino una disposición del INE de rasurar los padrones, porque había como los muertos seguían ahí. Una idea de que estaban inflados, ¿no? Y de que había multas, y que iba a haber multas, y que tú tenías muertos, y gente que ya se había dado de baja, etcétera, y lo tenías ahí. Yo creo que, ¿cuáles son los incentivos que tiene un militante de un partido político? Pues participar en las decisiones internas de su partido, y la principal es, pues, elegir a sus candidatos. Pues yo creo que este tipo de decisiones lo que hace es que va a minar la militancia de los partidos y los va a reducir. Ahorita, ¿cuál es el incentivo? Fíjate, no porque estemos hablando aquí de Morena, ¿no? Pero hasta hace un año, lo que decían es, sus dirigencias municipales y las estatales las van a elegir a través de la militancia. Y hubo un pequeño movimiento aquí en el estado de empezar a salir a afiliar, siempre y cuando les abrían el sistema de afiliación, que estaba cerrado desde el 2018. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el incentivo para salir a afiliar? Si no van a tomar ellos la decisión de quién es su candidato. ¿Cuál es? Pero lo que me refería con que las encuestas mandan, y en este caso, María, es que sí hay el caso en Morena, pero también muchas decisiones se están tomando en perspectiva con respecto a las encuestas. Tienes el caso, por ejemplo, reitero, muy respetable por nombre y apellido y tradición, de Luis Donaldo Colosio. La única razón por la que un personaje que tiene todo el derecho como cualquier mexicano, pero que no tiene la trayectoria, o probablemente ni siquiera a lo mejor todavía los elementos de empaque, experiencia, resultados, pues son las encuestas, ¿no? ¿Qué opinas, María? Yo opino que las encuestas sí juegan un papel que tenemos que poner, que tenemos que visibilizar. O sea, efectivamente se utilizan como empuje en un proceso electoral, pero también, y este es el riesgo, se utilizan para el voto útil. Por eso es precisamente donde creo que es importante que el que la recibe, el lector, y en el caso el lector que recibe una encuesta, tenga claridad de quién la está financiando. Porque mucha gente, pongamos el ejemplo del pasado 5 de junio, cuando hay ya tanta contundencia tan marcada, caso Oaxaca, caso Quintana Roo, también un factor en el que incide la encuesta es en la disminución de la participación. Oaxaca, 38.5%, si no me equivoco, de participación, y era una de las gubernaturas en las que las encuestas era demasiado, o sea, era avasallador, ¿no? La diferencia entre el primero y el segundo. Entonces, eso desincentiva al elector a ir a participar. Si quieren, regresamos con esto, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás en voz alta. Regresamos. Continuamos en Voz Alta. Estamos de regreso aquí en Voz Alta. María, las encuestas desincentivan la participación, las encuestas, o más bien los resultados transmitidos por las encuestas cuando aparentemente determinan una elección pues, decidida
¿sientes tú que está teniendo también un impacto en la participación? Por lo menos los hechos así lo señalan. Efectivamente, cuando se publican estas encuestas donde hay un margen enorme entre el primero y el segundo lugar, pues la gente pareciera que pierde el interés de ir a participar en la jornada electoral porque dice, bueno, pues ya está ganado, ¿no? ¿Yo para qué salgo? ¿Yo para qué voy a votar? Y yo creo que el tema que tendríamos que discutir o que se tendría que analizar en México es el verdadero objetivo de estos resultados de mediciones de probabilidad, porque esos son, pues una probabilidad, pues tendrían que servir efectivamente para informar, para dar herramientas a este sector de la población que podemos llamar nosotros como indecisos. Al final de cuentas, los partidos políticos tienen de entrada su militancia, tienen sus simpatizantes, tienes lo que se llama voto duro, ¿no? Y ese es complicado de mover, salvo en casos, pongamos el ejemplo del 2000 a lo mejor, donde las encuestas finales empezaban a poner en franca competencia a Fox. Y entonces a lo mejor sí el perredista que quería quitar al PRI, ¿no? Terminó votando por la opción más cercana, ¿no? Al final del día. Pero ese es exactamente el juego del voto útil, del elector que todavía no está decantado abiertamente o firmemente por un lado o por el otro. Y ese tendría que ser el objetivo, uno de los objetivos que se persiguieran. Y otra cosa que me parece importante también decir es que tal vez las encuestas nos están quedando a deber. ¿Y en qué sentido? O sea, pareciera que solamente se mide la carrera de caballos. Uh-huh. Es quién va en primero, quién va en segundo, quién va en tercero, ¿no? Pero los temas de fondo, diría Charlie, los temas que tendrían que ser un factor importante en la definición de candidatas, de candidatos y en la elección de quién va a gobernar, esos temas no se publican, ¿eh? O sea, temas de índices de medición de pobreza, de índices de prosperidad, todos estos temas de seguridad que en realidad tendrían que ser el enfoque para poder tomar decisiones tanto internamente en los partidos como para el electorado. Eso no se publica, eso no es resultado interesante, ¿no? Oye, María, ¿y no será que al elector en realidad no le interesa tanto? ¿O hay un punto donde dice, a mí no me importa? A ver, les pongo un ejemplo. Yo recuerdo muy bien en la campaña de Josefina Vázquez Mota contra Enrique Peña Nieto. Recuerdo, ¿quién era el del Madrazo? ¿Era Roberto Madrazo? No, era... Bueno, no. Se me fue en el 12 quién era el PRI, pero bueno. Peña. No, perdón, el PRI. Estaba pensando en el Andrés Manuel López Obrador, no. Precisamente. Estaba pensando en el PR, en la izquierda, ¿no? Y entonces se presenta, no era una encuesta, eran datos duros de que el Estado de México se encontraba rezagado de los 31 entidades más el Distrito Federal en ese momento, pues prácticamente en todos los rubros ocupaba el último lugar y a nadie le importó. O sea, creo que no es, a lo mejor también, y esto no es minimizar al elector, pero el elector también tiene que tomar una decisión pues con elementos bien sencillos. ¿Quién va ganando, no? De acuerdo con las encuestas. Y ya eso voy, Charlie, con esta pregunta, ¿no? Para desarrollarla y además lo que quieras abonar a lo que ya se ha dicho, pero yo creo abiertamente en que tenemos una ley, como dice algún analista, una ley soviética en términos electorales, ¿no? Todo es simulación, no te dejan hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tomando en cuenta lo que está pasando con las encuestas, ¿debería prohibirse su publicación? Yo creo que debería de regularse, porque hoy, así como está el marco legal electoral, solamente tienes que decir, inscribirme y decir, esta es mi metodología. Y se publica y se acabó. Y se acabó. O sea, no si la metodología es buena o mala. Por ejemplo, yo suelo leer una encuesta y digo, bueno, si es telefónica, ya no le doy tanta credibilidad. ¿Tú? Yo, sí. Pero sí, porque sabes. Porque incluso, sabe, además tecnificado en porque aparte hay quienes escriben su metodología diciendo a través de Facebook. O WhatsApp. Ahora ya es por WhatsApp también. Bueno, a mí me tocó en el proceso anterior que no ponían todas las opciones en las encuestas de Facebook. Sin embargo, cuando las publicaban como si hubiera sido una super metodología y ni siquiera te ponían el recuadro para que pudieran votar por todos los candidatos. Desde luego eso es un sesgo, ¿no?
Pero desde luego es una añoranza. El Instituto Electoral o los institutos electorales o los soples no tienen ni la infraestructura ni el dinero y a lo mejor ya ni van a tener vida jurídica para poder regular nada, ¿no? Yo creo que va a continuar así. Yo tendría también otra perversión del tema de las encuestas, que son las encuestas de cuando la gente opina si coincide con el gobernante en turno o no. Como Eso de calificación. Eso es bien importante. Aquí quiero empezar con el pero tú arráncate, Charlie. Pero de calificación, ¿por qué? Porque, pues bueno, pongamos los ejemplos locales. A veces los indicadores no salen bien en seguridad, no salen bien en servicios públicos municipales, no salen bien en salud, no salen bien en este último estudio que se hizo de Estado de Derecho, que todos los estados reprobaron. Pero cuando se publica la calificación del gobernante dicen 8. Y en alguna ocasión leí una columna que dicen que aquí en el Bajío, ya mucha gente no identifica con el Bajío, pero románticamente sí lo conocemos como el Bajío, los electores son bien generosos con su gobernante. Depende de quién sea, ¿no? No, todo históricamente, si vemos mi vida pública desde Enrique Burgos para acá, es bien difícil que el electorado queretano castigue. Y sea crítico. Crítico con el gobierno. O sea, tú te encuentras un queretano, le preguntas en la calle, no, está bien, ¿no? Lo está haciendo bien. Como si fuera bien ausencia de escándalos o poca exigencia, no lo sé. Ya cuando le preguntas, oye, pasa la basura, la seguridad está bien, no. entonces ya no. O sea, la acción la califican mal. Correcto. La persona la califican bien, cualesquiera que sea. Recordemos que José Calzada se retira con calificaciones arriba del 7. Bueno, y el PRI pierde del 8. Creo que todos, ¿no? Creo que aquí Burgos también. Decía Burgos lo querían. Calzada, creo que Francisco Domínguez no iba mal. Bueno, Mauricio Curi, entiendo, también está en los primeros lugares de estas encuestas. Se me está escapando alguien también con mucha... Bueno, Ignacio Loyola, no recuerdo si... Arriba de 8 también. Sí, pero seguro bien, seguro pero también bien. están las encuestas en este sentido que califican que son pagadas. O sea, una cosa es analizar el comportamiento del ciudadano, ¿no? Que es lo que comenta Charlie, decir, pues es benévolo, ¿no? Y demás. Y la otra también es que se ha empezado a utilizar las encuestas en donde a lo mejor ni se hace la encuesta, pero terminas pagando para que te califiquen bien. A ver, María, es que ese tema es bien importante y tiene que ver con el entorno de la encuesta. A ver, si tú mandas, ya estamos pensando ya en la encuesta como un elemento ya de gobierno, ya Correcto. No de campaña. Tú mandas a hacer la encuesta y sales muy bien y la publicas. Bueno, caray, no te estás engañando, y no digo que esté bien, estoy hablando por lo delicado que podría ser sí gobernar con base en encuestas. Si estamos viendo que no te representan una realidad, entonces, una cosa es que tú quieras mandar una percepción como gobierno, pagues unas encuestas y digas, ¿saben qué? Sí, vamos muy bien, ciudadanía, la mayoría piensa que vamos bien. A lo mejor tú no, pero la mayoría sí, porque esta encuesta lo dice. Pero de ahí a que pudiera haber gobernantes que dijeran, sí, voy bien porque lo dice la encuesta, y que identifiques los problemas más importantes porque lo dice una encuesta que a lo mejor tiene los mismos vicios que ya vimos que tienen estas encuestas o desviaciones por situaciones de mala aplicación de una encuesta, ¿hacia dónde vamos? Me parece que pudiera ser grave, tocayo. A ver, en el ámbito político electoral, yo creo que a partir del análisis que tenemos hasta ahorita en esta noche, es claro que han sido las encuestas o sirven o han servido para manipulación, de percepción, para construir narrativas en el ámbito electoral. También es cierto que ya en el ámbito gubernamental pueden servir como un instrumento de medición. O sea, las encuestas en sí no son malas. Las encuestas, en realidad, lo que siempre tendríamos que estar bajo el ojo es en la metodología. En la metodología, porque las pague quien las pague ya en el ámbito gubernamental, en la metodología te vas a dar cuenta cuál es su grado de certidumbre, cuál es su capacidad. Pero yo creo que no tiene que ver solo con la metodología, porque una cosa es la metodología y otra muy distinta es que el que pague le diga, yo necesito que salga así. Perdóname, María, pero la metodología es una rigurosidad científica que aunque tú me pagaras por hacerte una encuesta siendo alcaldesa en Querétaro, ¿sabes qué? Que salga bien la seguridad.
¿No hay metodología que te permita? Está el método de la cuchareada. Por supuesto que lo hay. Hay Una encuesta seria, que no. se prestan a eso, que es lo que decía. Bueno, si contratas las que acaba de mencionar Arturo. Tocayo, el resultado puede ser perfecto metodológicamente hablando. El tema es cuando le pasas la cucharita para aventarle más o para aventarle menos. Exactamente. A ver, sé a lo que se refiere. No soy inocente. No soy inocente, pero si hablamos de una encuesta seria, con una rigurosidad científica muy, muy bien elementada, yo creo que no es, digamos, fácil que le metas la cucharita. Sí, seguramente habrá quienes lo hacen, pero pues habrá que ver la trayectoria profesional y de la casa encuestadora. Yo creo que en el caso ya del ejercicio gubernamental que se refiere Arturo, a ver, ya cuando estás en el gobierno, yo creo que la encuesta sí es una herramienta muy útil para medir. Ya que tú te quieras hacer fantasías y quieras presentarte como el mejor gobernante y con calificaciones por encima de 8 o 9, que aparte del perfil ciudadano, de la cultura política que tienen los queretanos, pues yo creo que eso ya también es otro elemento, ¿no? Lo importante es que si usamos y le damos un valor real a las encuestas para lo que son fotografías, son métodos, así como un médico tiene una herramienta que se pone en los oídos para palpar el corazón. Las ciencias sociales, los científicos sociales, tenemos una serie de herramientas y una de ellas muy importante es las encuestas. Tiene sus desventajas, desde luego, Yo creo que metodológicamente, es más científicamente, pues a veces nos quedamos con los cuantos, ¿no? Es una metodología cuantitativa. A veces dejamos de lado lo cualitativo por los números, pero me parece que sí es una herramienta importante que puede ser acompañada de otras cosas, de la dimensión cualitativa. O sea, si hablamos de otras herramientas como los focus group, las historias de vida, que nos permiten adentrarnos a elementos mucho más importantes, pero me parece que sí son herramientas que deben ser consideradas en el ejercicio gubernamental, sobre todo para lo que hace Carlos, ¿no? La cuestión de la política pública. Pero ¿quién es la responsabilidad? Del que consume la encuesta, decir, bueno, porque decía Artur, no, pues bueno, es que depende de quién haga la encuesta, ¿no? ¿De quién tiene que ser responsabilidad? ¿Del que va a consumir la encuesta o de la autoridad electoral o del que la publica? O, ¿quién tiene más responsabilidad? Pero fíjate, María, en el tema de las elecciones, pues podemos pensar que el marco jurídico pudiera, como lo platicamos, ¿no?, con Charlie, no de alguna forma tratar de regular con más, pues yo creo que con más exigencia, con más rigidez, ¿no? Pero en el caso de los gobiernos, yo creo que están llegando a una contradicción en la calificación de los gobernantes, alcaldes, gobernadores, brutal, porque te encuentras con incongruencias donde una casa encuestadora pone a algunos en los primeros 5 y la siguiente que sale a la semana los avienta a media tabla o abajo de media tabla. Algunos estados del norte que yo he estado viendo, de repente me sorprende porque tú en las noticias escuchas que hay una problemática, sobre todo en materia de seguridad, muy fuerte, y de repente salen en tercer lugar y dices, caray, pues sí, no solo en el norte, aquí también, ¿no? Bueno, o sea, aquí sí. Muy bien y bueno, sí, efectivamente, ¿sí? ¿No? En algunos aparecen en media tabla, por ejemplo, creo que con Consulta Mitofsky, y con otras aparecen en primeros lugares. Entonces, ellos mismos creo que están generando, me refiero a las encuestadoras, pues falta de credibilidad en sus productos, María, ¿no? Oye, Charlie, perdón que le robe la palabra a Charlie, pero a ver, es importante también que revisemos la historia de las casas encuestadoras. A ver, yo les pregunto a los tres, en el ámbito político, díganme una encuestadora seria. ¿Las eras? ¿O la universidad? Bueno, la universidad a nivel estatal, ¿no? Pero digamos a nivel nacional. Mitofsky. De las eras. ¿Las eras? Que de las eras, que bueno, de la las eras, de María, la hacía su hijo. Aunque no les guste a nuestro gobierno federal, las de Reforma pocas veces se equivocan, Las de Reforma también son buenas, las del periódico Reforma. Sí, es muy buena encuestadora. Parametría sí. Parametría es bueno. Y es ahí un elemento central donde hay que buscar. O sea, pues sí, claro, de repente aparece la encuestadora Patito con fulanito tal, que tiene vínculos, pues bueno, esa seriedad pues no se le va a dar. Pero esa es mi pregunta, ¿a quién le toca? ¿Al que la lee? O sea, porque tú tienes el conocimiento técnico, criterio, ¿no? Es que debería, o sea, se supone que si tú lanzas un producto, pues la gente que lo recibe debería de tener la información precisa para saber si lo que está recibiendo es de calidad o no, pero eso no sucede. En el caso, por ejemplo, de una encuesta, de un instrumento de medición que mida una política pública, pues lo encarga el gobierno y entonces debería de haber el análisis para poder discernir la información y ver si te sirve para la toma de una decisión, que son instrumentos interesantes, pero por ejemplo, en el tema de la política pública,
parecería ser que cuando una encuestadora me dice, tienes un nivel de aprobación de 8, todo lo que hago yo como gobernante está bien. O sea, es como una carta de validación de que todo lo que hago está bien. Voy a poner el ejemplo así, es como si yo fuera un estudiante de secundaria y tengo en matemáticas 5, en español 6, en historia 4. Güey. Pero en oratoria 10. No, pero en el promedio tengo 8. Sí, claro. Oye, dile, ¿cómo saqué ese promedio? ¿De dónde sacó la gente ese promedio? Si en las 4 áreas básicas, pues me reprobaron. No tiene mucho sentido. Por eso decía que hay cuando le preguntas a alguien sobre una persona, es bien difícil que el queretano, o la gente que radica en Querétaro, opine mal, por lo menos de manera pública. Aparte de que las encuestas tienen otro sesgo, ¿eh? Si a nosotros mismos ahorita nos agarraran aquí saliendo y nos preguntaran en una encuesta, pues ¿quién la mandó a hacer? ¿Sí? ¿Quién es más probable que lo haya mandado a hacer? ¿El PRI, Morena o el PRD? Pues no, seguramente fue el gobierno. Entonces, si ahorita aquí salgo y me preguntan, digo, no, pues sí, está bien. Ese es otro factor, el miedo a la respuesta. Vamos al siguiente nivel. ¿Quién está encuestando? ¿Quién está encuestando? Pero sí, efectivamente, hay, María, una diferencia y también tiene que ser algo importante de recalcar, porque se ha dicho, entre la calificación de la persona, porque efectivamente hay quienes son más generosos, sobre todo en las primeras etapas, ¿no? Quizá la luna de miel también se vive en las encuestas, y lo que son los resultados en distintos rubros del quehacer de gobierno, ¿no? Creo que eso no sé si tú estás de acuerdo con que sí hay una diferencia, ¿no? Totalmente. Y que en un momento dado, también efectivamente habría que tratar de entender esta parte como la encuesta como una herramienta para hacer gobierno, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Creo que se utilizan dos, las que sirven para tomar decisiones en materia de política pública y las que sirven, que al final del día tienen una finalidad electoral. O sea, es que no nos hagamos, al que le interesa que salga bien calificado y que se publique, pues es porque altamente probable tiene alguna finalidad electoral posterior, ¿no? Más adelante, porque al final de cuentas, si no es así, pues no digo que no te interesa que se reconozca una buena administración, pero a lo mejor no hay tanta necesidad de publicarlas, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que un elemento indispensable para que el que consume, como decía Charlie, la encuesta, tenga la mejor manera de leerla y de interpretarla, es que se pudiera regular el que tenga que llevar evidentemente la metodología, que eso sí lo tiene, bueno, la mayoría lo señala, y quién la financia. A ver, yo quisiera una pregunta para los tres, para concluir, tenemos creo que 3 minutos. Pues si quieren nos echamos uno por cabeza. Ok, para efectos de gobierno la encuesta supongamos que estuvo bien hecha. ¿Y qué debo hacer como gobernante? Porque la encuesta es percepción y yo tengo el dato duro de la problemática. Pues la decisión es, yo creo que cualquier encuesta que haya ahorita sobre gobierno tiene 2 temas hasta arriba, calientes, seguridad y economía. Y entonces no se está atacando ese problema que las acciones de gobierno van en otro sentido. Estamos anunciando programas pequeños, inversiones en otro rubro, inaugurando cosas, presentando cosas, haciendo carreras, viendo el tema del deporte. Yo creo que la respuesta está ahí. No estamos viendo las encuestas como algo que direccione la política pública. Más bien estamos pensando en la aceptación personal del gobernante, ¿no? En esta coyuntura, y si fuera al revés, María, ahorita es muy claro cuál es la problemática y normalmente va a coincidir con la encuesta, pero si llegara a no coincidir, el dilema del político, ¿para dónde debe hacerse? A ver, yo creo que siempre el que está ya sentado tomando una decisión en materia de política pública, pues tiene que pensar así, o sea, tendría que priorizar los problemas estructurales, y el arte de esa persona es que atacando, atendiendo esos problemas que se reflejen estructuralmente en las encuestas, pues de alguna manera haciéndolo bien tenga una repercusión si tiene algún interés electoral también, de bono personal, ¿no? Pero esta disyuntiva de decir me voy por lo rentable, pero no por lo que tengo que hacer,
creo que es lo que nos tiene donde nos tiene, finalmente. Claro. No, y también se gobierna, en algunos casos se toman decisiones de gobierno, pues probablemente para subir la calificación o la marca personal, ¿no, tocayo? Sí, yo creo que aquí para cerrar mi participación sería a razón de la reflexión que hacía María, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? Yo creo que nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos la responsabilidad de ver el origen de esas encuestas, efectivamente, quiénes son, quién pagan esas encuestas. Digo, a lo mejor en la parte técnica no somos lo suficiente, me incluyo, doctos como para entenderlo, pero sí ver digamos, el prestigio institucional que tienen las casas encuestadoras. Y no de repente irnos o dejarnos llevar por narrativas que se construyen a partir de el abuso y la manipulación de estas encuestas. Muy bien, tocayo. Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Este fue su programa En Voz Alta. Nos vemos el próximo miércoles por la noche, a las 9 de la noche. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.